Iglesia Bautista Priego de Córdoba. Culto, domingo 16 de mayo de 2020. Buenos días, hermanos. Aquí estamos un domingo más. No como nos hubiera gustado, todos juntitos en la iglesia, pero bueno, tenemos que seguir teniendo paciencia. Sabéis que los refranes son muy ciertos y dice el refrán que las prisas son malas consejeras, o sea que nada de prisas, llegará el momento en que podamos estar juntos. Así que seamos prudentes en todo momento y tengamos paciencia. Antes de empezar con una pequeña reflexión que quiero compartir con vosotros, vamos a orar y poner este tiempo en manos del Señor. Señor y Padre nuestro, te alabamos y te damos gracias, Señor, porque a pesar de todas las circunstancias, tú permites que podamos estar juntos, aunque sea por este medio, Señor. Y queremos alabarte y adorarte con todo nuestro corazón, Señor. Así que, Padre mío, acepta nuestras oraciones y nuestras palabras y las palabras de nuestro pastor, y que todo sea para gloria y honra tuya. Amén. Hermanos, mira, en estos días he estado yo buscaba textos que nos pudieran dar un poco de paz, de alegría, de esperanza, ¿no? Y hay muchos en la Biblia. Pero bueno, yo quería compartir con vosotros un texto que a raíz de algo que leí, pues he estado mirando y reflexionando. Es en Éxodo, capítulo 32, los primeros 6 versículos. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro en las orejas que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traedlos. Y en el 4 dice: y él tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Bien, la historia es muy conocida, todos la conocemos, ¿no? Pues muy bien, parece ser que el pueblo de Israel estaba impaciente, como puede que muchos estemos ya, ¿no? Por el tiempo que llevamos en nuestras casas. Pero no recordaban o olvidaron muy pronto. Ese Dios del que ya estaban empezando a estar un poco desanimados, es el Dios que los sacó de Egipto. Era el Dios de Abraham, de Jacob, el Dios de sus padres, que los libró de la esclavitud y les prometió que tendrían una tierra rica que manaba leche y miel. Ellos se impacientaron porque Moisés tardó 40 días en el monte. Habían llegado allí al monte Sinaí. Dios le dijo a Moisés que subiera para recibir las ordenanzas, las tablas de la ley. Pero esos 40 días les parecieron demasiado a los judíos. Se impacientaron. ¿Qué hicieron? Pidieron a Aarón que les hiciera otros dioses. Nosotros estamos también viviendo tiempos difíciles. No creo, espero que no, que ninguno de nosotros nos impacientemos hasta llegar a ese punto. El Señor no nos hace esperar porque sí, no es un capricho. El Señor estaba haciendo esperar a los israelitas para prepararlos para recibir las ordenanzas. El Señor nos hace pasar a nosotros por tiempos difíciles para prepararnos,
para moldearnos según el propósito que tiene para cada uno de nosotros. ¿A quién? ¿A qué dioses buscamos nosotros cuando nos impacientamos, cuando las cosas no salen como queremos? ¿También hacemos como los israelitas? ¿Buscamos otros dioses? Espero que no. Esperar lo único que nos puede traer es más fortaleza si esperamos en Dios. Porque ese Dios de Israel es el mismo Dios que tenemos nosotros. Es el Dios que murió por nosotros, que resucitó por nosotros, para que hoy podamos tener vida eterna. Así que, hermanos, un pequeño consejo, si queréis aceptar, es que cuando nos encontremos en circunstancias como las que estamos, o otras parecidas, en vez de buscar cualquier otro Dios, una persona, cualquier cosa, miremos arriba. Miremos a Dios y sobre todo, miremos atrás. Miremos qué es lo que ha hecho Dios por nosotros, qué nos ha prometido Dios. Las promesas de Dios son inalterables. Así que, hermanos, estemos tranquilos, tengamos paciencia. Dios es el que controla el tiempo y Él a su tiempo nos sacará de todo esto. Con este espíritu, hermanos, dediquemos ahora este rato a adorarle y alabarle. Olvidémonos por este rato de todos nuestros problemas que tenemos todos y solamente pensemos en darle gracias y gracias a nuestro Dios. Que Dios os bendiga, queridos, y pronto nos veremos.
dulce se difunde inundando mi ser, es una calma infinita que solo por los amados de Dios contemplan. Cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser, en sus sombras de amor me deja. Que tesoro yo tengo en la parte de Dios, que en el fondo de mi alma está. La segura que nadie quitarla podrá, mientras sigue los años pasar. Cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser, que en sus ondas de amor me deja. Cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser, que en sus ondas de amor me deja. Tan triste que crudo conflicto que eres, sola y débil, cerca de seguir. Las de Cristo, tu amigo, por quien siempre es, en su mano podrás desvivir. En su mano podrás desvivir. Cuán dulce paz es aquella
Confinamiento gozoso. Cristo es anunciado. Pastor Isaías Rodríguez. Quiero comenzar comentando algunos sucesos bíblicos. A un hombre con avanzada edad, cuya mujer era estéril, se le promete ser padre de muchedumbre. Con cerca de 90 años, su mujer Sara da a luz un hijo al cual llaman Isaac, que significa risa. Después vemos Jacob, el menor de los hijos de Isaac, recibe la promesa de bendición en vez de Saúl, su hermano mayor. A continuación también vemos a Moisés, el niño hebreo criado como egipcio, fue llamado a libertar el pueblo de Israel cuando ya nadie le conocía, cuando ya no tenía influencia, con 80 años de edad y siendo torpe de habla. Sin embargo, liberta al pueblo. A continuación vemos el pueblo de Israel que se encuentra sin escapatoria. A sus espaldas está el ejército egipcio, frente a ellos el Mar Rojo. Ha llegado su final. Pero echamos una mirada unas horas más tarde y vemos el ejército egipcio bajo las aguas y el pueblo de Israel al otro lado del mar cantando al Dios de su liberación. Seguimos leyendo la historia bíblica y vemos a José que es echado en una cisterna y vendido como esclavo y no cesa de engrandecer a Dios y de ensalzar su providencia. Seguimos leyendo y vemos la escena donde el ejército de Saúl tiembla durante 40 días y 40 noches ante un paladín filisteo de casi 3 metros. Un poco más tarde, el alto está mordiendo el polvo sin aliento, derrotado por un muchacho sin armadura y sin espada, cuya confianza está en Jehová, su Dios. Seguimos leyendo y vemos Josafat, amenazado por los amonitas y moabitas. En medio de su aflicción, él eleva una oración conmovedora. Siguen luego alabanza, la victoria y la acción de gracia. Continuamos en el Nuevo Testamento y vemos a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y en el momento de su máxima debilidad, gana la victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. Seguimos viendo cómo la Iglesia es amenazada por el poder político y religioso de su época. Llenos de valor, predican la palabra de Dios. Más tarde, esta iglesia es esparcida por persecución, pero ellos siguen anunciando el Evangelio por todas partes. Y queridos, así podemos citar historias tras historias acontecidas a lo largo del cristianismo. Lo que nos tenemos que preguntar, ¿qué cosas hay en común en todas ellas? ¿Qué cosa común se desprende de todas ellas? Y podríamos decir que estos acontecimientos son paradójicos. Sí, paradójicos. Nos muestra que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y que los caminos de Él son más altos que nuestros caminos. La lógica de Dios es diferente a la nuestra. Su fuerza se manifiesta a través de la debilidad humana. Es como el mundo al revés. Cuando se presentan hay obstáculos, los mismos son transformados por Dios en una escalera para la salida, para el avance, para la victoria. Y el texto que yo os quiero compartir en este día encierra también esta misma paradoja. Podemos abrir la palabra de Dios, si me acompañáis, por la epístola a los Filipenses, capítulo 1, versículo del 12 al 18. Y dice así la palabra del Señor: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo es el autor de la carta a los Filipenses. Se encuentra en arresto domiciliario en Roma y allí está él esperando el veredicto del juicio
que al fin ya se ha celebrado. Así que Pablo, confinado en una casa, vigilada por la guardia pretoriana, allí toma su pluma y papel de la época, se apoya en la mesa y comienza a escribir. O en su lugar tiene una especie de secretario que escribe. Y él desea expresar gratitud, gratitud por la ofrenda que ha recibido de su amada iglesia en Filipo. Y esa ofrenda vino por mano de Epafrodito. Así que Pablo también aprovecha en esa carta para llenar las mentes y los corazones de los filipenses de gozo espiritual. Epafrodito ha sido enviado para entregar la ofrenda, pero también para recoger información acerca de cómo se encuentra el apóstol en medio de esta confinación forzosa. La iglesia de Filipo está excesivamente preocupada por el apóstol, el juicio se ha celebrado y están esperando el veredicto de manera inminente. Ese veredicto es absuelto o muerto. No hay otro veredicto. Y Pablo, de alguna manera, con las palabras que él usa, nos está diciendo confinamiento gozoso. Cristo es anunciado. Mi hermano, la paradoja está servida. Vayamos por parte. Hemos dicho que Pablo está confinado y recluido forzosamente. Él no lleva una semana, no lleva un mes, no lleva un año, lleva alrededor de 4 años. Estuvo en Cesarea, encarcelado durante 2 años, donde allí apeló a César y fue trasladado a Roma hasta que se celebrara el juicio y el veredicto final. No olvidemos que él es el apóstol en mayúscula, es ese apóstol el que está preso, el enviado. Pero aún más, es el apóstol de los gentiles. Dios había llamado a Pablo de una manera particular a proclamar el evangelio a los no judíos, aunque él tenía la costumbre al entrar en una ciudad de predicar primeramente a los judíos y luego a los gentiles. Y ahora Pablo está confinado, y está confinado por mucho, mucho tiempo. Una lógica humana es que el mensaje de un mensajero también está, en cierto sentido, preso o más restringido de lo habitual. Lo que quiero decir es que no es la misma influencia estar en una casa con soldados y recibir algunas visitas que está en una plaza alborotada de gente compartiendo el evangelio, respaldado por milagros y señales que eran habituales en el apóstol. Así que humanamente hablando podemos decir que no tiene la misma repercusión, no se extiende el evangelio con la misma intensidad. Además, hay que añadir que el mensaje de un preso no se toma con la misma credibilidad que el mensaje de un hombre libre. Y en aquella época, pues mucho menos. Así que el confinamiento de Pablo puede considerarse humanamente hablando como un tropiezo para el evangelio. Poca influencia, o para el progreso del evangelio, poca influencia, a pocos le podía hablar, pocos lo escucharían, y si además el evangelio de Cristo crucificado ya es un tropezadero para los judíos y locura para los gentiles, además imagínate un mensaje que viene por boca, ese mensaje mismo, que viene por boca de un charlatán encarcelado. Sin embargo, queridos, como hemos dicho, cuando se presentan obstáculos, los mismos son transformados por Dios en una escalera para la salida, el avance, la victoria. Y así sucedió allí también. Y Pablo anima a los hermanos con estas palabras del versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Así como José alentó a sus hermanos al considerar todo lo que había acontecido, que era para la preservación del pueblo de Israel, ahora también Pablo está alentando a los suyos y le está diciendo, queridos, las cosas que me han sucedido es una bendición. ¿Sabéis por qué? Porque han sido provechosas para el avance del evangelio. Fijarse, la misma guardia pretoriana, como todos los demás que están en Roma, se están dando cuenta que no soy un delincuente, sino un preso por la causa de Cristo. Ese es el tema que se está hablando en toda la ciudad. Ese es el tema que está allí para un lado y para otro.
Este testimonio acerca de mis prisiones está animando a otros cristianos a predicar la palabra de Dios sin temor. Queridos, escuchad, el Evangelio está progresando. La palabra progreso en griego nos sugiere la idea de golpear hacia adelante. En su origen se utilizaba para hablar de un pionero abriéndose paso a machetazos a través de la maleza. También nos refiere esta palabra un movimiento dinámico de algo en la dirección correcta. Así que se empleaba este término para aludir el avance exitoso de tropas de un ejército a pesar de los obstáculos, de los peligros, de las distracciones. Asimismo, podemos decir que el encarcelamiento de Pablo no fue un obstáculo suficiente para impedir el progreso del Evangelio. Es más, fue una oportunidad para expandir el mensaje de salvación. Queridos, la escena es paradójica. Pablo está preso, el Evangelio no. Pablo está en aquella casa, los soldados de la guardia pretoriana lo vigilan, y Pablo no está siendo afectado por el arresto. Esos soldados están siendo afectados por el Evangelio. Directamente o indirectamente, ellos están escuchando el Evangelio por boca de Pablo, pero también ven el testimonio de paciencia, de mansedumbre, ánimo, la inquebrantable lealtad de Pablo hacia sus convicciones. Ellos están observando allí cómo Pablo trata a los que lo visitan, incluso cómo los trata a ellos mismos. Esos soldados son rudos, pero Pablo no se intimida de ellos. Mas, sin embargo, Pablo sí impacta sus vidas. Y ellos hablan entre ellos y comenzaron no mirándolo muy bien que se diga, pero poco a poco se fue interesando ellos por Pablo, incluso hasta entusiasmando. De manera que hablaban entre ellos, que hablaban en su familia, que hablaban y se expandía ese testimonio diciendo, este hombre no es un delincuente, realmente lo que este hombre está ahí en la cárcel es por la causa de ese Cristo que predica. Como dice Hendrickson, de esta forma la noticia corrió de guardia a su familia y a la casa de César, y así todos los demás, es decir, todos los habitantes de Roma en general, estaban escuchando las prisiones de Pablo. Era la comidilla del pueblo, y esto significaba progreso para el Evangelio, porque el verdadero asunto se estaba aclarando. Pero quiero decirte que hay más. Los cristianos que están escuchando acerca de las prisiones de Pablo no se desaniman, ellos no se vienen abajo, todo lo contrario, se llenan de entusiasmo y con valentía predican el Evangelio. Es verdad que hay los que predican por envidia, por contienda, pero de todas formas el Evangelio continúa y continúa progresando. Oh queridos hermanos, Pablo confinado, Cristo es anunciado. ¿Qué es esto? La paradoja de Dios. ¿Qué pasa aquí? Dios poniendo patas arriba, la confianza en la propia fuerza, la confianza en los propios planes o en la sabiduría humana. Es Dios obrando en medio de la debilidad humana. Dios convirtiendo los supuestos obstáculos en un trampolín de impulso para que su palabra avance, progrese, se abra paso entre la maleza, para que su evangelio continúe en línea recta hasta llegar a la última frontera de la última nación o pueblo. Bendito sea el Señor. Nada ni nadie detendrá las inescrutables riquezas del evangelio de Jesucristo. No hay políticos, ni ideologías paganas, ni naciones en común acuerdo, ni amenaza, ni persecución, ni COVID, ni pandemia, ni confinamiento que obstaculice su avance. Es más, según la historia, cuanto más obstáculos Dios hará y convertirá esos obstáculos en una escalera para la propagación de su palabra. Pablo está preso. La palabra de Cristo no. Pero hay más en esta paradoja. Pablo confinado está gozoso. Echando una mirada sin las lentes desde una perspectiva divina, Pablo tiene todas las papeletas para caer en un
auténtico estado de desesperación, de ansiedad, de depresión. Fijarse, él renuncia al judaísmo, del cual era uno de los más aventajados. Se pudo hacer un nombre muy grande entre ellos. En su camino lo que le esperaba era reconocimiento, alabanza, gloria de los hombres. Pero desde que se convirtió en cristiano, otro gallo cantó. Él cuenta acerca de su sufrimiento. Trabajos abundantes. De los judíos 5 veces ha recibido 40 azotes menos 1. 3 veces fue azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces padeció naufragio. Una noche y un día estuvo en náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de río, en peligro de ladrones, en peligro de los de su nación, en peligro de los gentiles, en peligro en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas, lo que se agolpaba en él cada día por la preocupación de las iglesias. Pablo está confinado, recluido forzosamente, y lo vuelvo a decir, él no lleva una semana, él no lleva un mes, él no lleva un año, lleva alrededor de 4 años. Y Pablo entiende muy bien acerca del sufrimiento por la causa de Cristo. Ha pasado situaciones muy difíciles, como hemos visto antes. Él sabe incluso que ha sido escogido para llevar el Evangelio en esas mismas condiciones. Pero hermano, 4 años encarcelado. 4 años encarcelado. Él tendría que haber lidiado con la frustración. La frustración también de que sus actividades ministeriales de alguna forma estaban restringidas. No era lo mismo como cuando él estaba libre. Las mismas condiciones de estar encerrado entre 4 paredes durante 4 años. Y encima los que predican, hay algunos de los que predican que lo hacen por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a las prisiones de Pablo. Ellos están celosos con la autoridad apostólica de Pablo, con sus dones, y comienzan a desacreditarlo. ¿Y qué decir, hermano, de la tensión de esperar un veredicto que pudiera salir favorable o pudiera salir desfavorable? Y eso llevaba la ejecución. Y quiero decirte que Pablo está hecho de la misma pasta que tú y que yo, de carne y hueso. Él está sujeto a las mismas pasiones. Las circunstancias de Pablo podrían haberle producido un efecto devastador, no solo en el aspecto físico y emocional, sino también en cuanto a su fe. Y no es de extrañarse que estos hermanos en Cristo de Filipo estén preocupados por él y por eso les solicitan información acerca de su estado. Sin embargo, este hombre en medio de estas circunstancias escribe con el objetivo, Pablo escribe con el objetivo de llenar las mentes y los corazones de gozo espiritual a los hermanos en Filipo. Pablo está lleno de gozo. Abunda en él, y dice en el versículo 18, ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. El gozo de Pablo no depende de sus circunstancias ni de sus críticos. Pablo está lleno de gozo porque Cristo es anunciado. Se da por sentado, hermanos, que aún aquellos que predican por contienda y envidia están predicando al verdadero Jesús, o sea, tienen buena doctrina, aunque las motivaciones con las que predican son erradas. Si no fuera así, Pablo no hubiera dicho eso. Así que la escena es paradójica. Allí en aquella casa de unos cuantos metros, no sé cuántos tendría, a Pablo le rodean unas circunstancias muy difíciles. Parece como si fuera un abandonado por Dios, pero sin embargo él se siente rebosante en gozo, rebosante en amor. 4 años en la cárcel. Cristo está siendo anunciado. Acusado injustamente, rebosa de gozo. Cristo está siendo anunciado. Espera un veredicto. Cristo está siendo anunciado y se goza. Gente predica por añadir aflicción sobre él. Se goza. Aunque sea así,
Cristo está siendo anunciado. Yo me imagino a los hermanos de Filipo convocando una especie de asamblea. Ellos se encuentran extremadamente preocupados, afligidos por la situación de Pablo. Lleva 4 años encarcelado, así que deciden mandarle por medio de Epafrodito una ofrenda y también para interesarse de cuál es el estado en el que se encuentra el apóstol. Así que Epafrodito toma esa ofrenda y toma las carreteras del imperio para ir hasta Roma. Y mientras va por el camino, este hombre me lo imagino orando por el veredicto del juicio que pronto va a salir. Mientras tanto, la iglesia, por otro lado, está orando también por este mismo asunto. Sin embargo, en la casa, Pablo está orando por la iglesia. Epafrodito llega a Roma. Él, mientras está llegando a la casa, pide a Dios que le capacite para alentar a Pablo. Termina la oración, llega a la puerta de la casa y en la entrada hay 2 robustos hombres con uniforme del imperio. Casi sin levantar la mirada, Epafrodito pide permiso para entrar. La verdad que le parece muy curioso cómo es tratado de una manera tan gentil por estos guardias. Toca la puerta y al fin abre la puerta el apóstol Pablo. Epafrodito mira el rostro de Pablo, que revela claramente su exuberante gozo. Y Pablo le hace pasar y le habla acerca de las cosas que le han sucedido, que han sido para el progreso del Evangelio. El ánimo, el entusiasmo y la pasión, como relata Pablo las cosas, hacía tiempo que Epafrodito no lo veía en nadie. Se ha quedado como noqueado. Se dice a sí mismo, ¿no era yo el que venía a dar ánimo a Pablo? No obstante, él se despoja de esa carga de animar y comienza a experimentar ese mismo gozo transmitido por Pablo. Y entonces llega un momento donde Epafrodito le dice, bueno, ¿y cómo está? Y Pablo le responde, Cristo es anunciado. Ya, eso me lo has dicho, pero ¿cómo te encuentras? De nuevo le dice, Cristo es anunciado. Así que no se queda muy conforme Epafrodito y le dice, permíteme preguntarte de nuevo lo que te quiero referir, cómo está con respecto al veredicto, a las implicaciones de la tensión de esperar, tú sabes, ¿cómo te encuentras? Entonces Pablo dice, hermano Epa, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Terminó el tiempo de la visita y Epafrodito vuelve a la iglesia. Llega al local de reunión y están todos allí. ¿Qué ambiente tan diferente al de aquella casa? Allí parece que hay carga, peso, extrema angustia. Los hermanos ven entrar a Epafrodito y le dicen, Dino, cuéntanos, ¿cómo está Pablo? ¿Cómo se encuentra él? Y entonces Epafrodito dice, ¿que cómo está? Cristo es anunciado. Oh, qué bueno, Cristo es anunciado, pero ¿cómo está Pablo? Cristo es anunciado, dice de nuevo Epafrodito. Entonces los hermanos dicen, a ver, hermano Epa, no sé si el viaje no te ha sentado muy bien, que queremos saber cómo está Pablo con respecto a todas las situaciones que está viviendo. Ya os lo he dicho, Cristo es anunciado. Mira, mejor leer la carta. Así que uno de los pastores toma la carta y comienza a leer y llega a las palabras, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Entonces algunos dicen, amén. Pero están esperando a ver cómo está Pablo. Y continúan leyendo y llega donde dice, ¿qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Ahora entendemos, Epa. Cristo es anunciado, gloria a Dios. Pablo entonces está lleno de gozo. Amada iglesia, queridos hermanos, aquellos que escucháis, Pablo no divide Cristo es anunciado de su gozo. El apóstol se alegraba cuando el evangelio era predicado, sea cual fuera su situación. Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo. Pablo se regocijaba en que Cristo era anunciado. Esos 4 años fueron duros, y seguro que muy duros,
confinado forzosamente, pero comprendió en todo momento que fue una situación dentro del propósito de Dios para el progreso del Evangelio. Y si esa situación estaba promoviendo que Cristo fuera anunciado, entonces Pablo estaba lleno de gozo, aunque estuviera recluido. Qué maravilla, qué paradoja, hermano. Quiero concluir con algunas reflexiones y aplicaciones. Estamos pasando por el desafío histórico del COVID-19 y las iglesias hemos tenido que suspender durante mucho tiempo, aún todavía algunas, nuestros cultos presenciales, ciertos programas evangelísticos, retiros, reuniones de hogar, etc. Cosas que a menudo, sin darnos nosotros cuenta, comenzamos a confiar más que en Dios para la salvación de las almas. Y aunque no estamos confinados expresamente por la causa de Cristo, de alguna manera el confinamiento, humanamente hablando, ha podido generar menos cantidad de actividades en el servicio para el reino. Sin embargo, nos estamos dando cuenta que la lógica de Dios es diferente. Mientras que en cierto sentido el mundo sufre como una especie de desglobalización social, el Evangelio está tomando un impulso por medio de esos mismos medios tecnológicos que globalizan, como es la Internet. Vemos a pastores predicando por medio de aplicaciones informáticas y de una manera virtual, predicando a personas de otros países que tienen mucha necesidad de sana palabra de Dios. Y la gente está entusiasmada y quiere más. Hay también cristianos que están despertando de su letargo y están usando esas mismas tecnologías, las cuales le hacían perder un montón de tiempo para ahora compartir el Evangelio de manera abundante. Esta circunstancia del confinamiento por el COVID-19 ha hecho que muchas familias recuperen el culto familiar. Y en las tiendas de los justos se han convertido en lugares de adoración. Se escuchan alabanzas, oraciones, palabra de Dios. Jóvenes escuchando diariamente o casi diariamente en sus casas el Evangelio de boca de sus padres. En este confinamiento, matrimonios han dedicado mucho más tiempo de lo habitual para ser edificados mutuamente por la palabra de Dios. También hay muchos creyentes que están como el cazador al acecho de la presa. A la más mínima oportunidad de hablar con una persona de carne y hueso, ya sea el panadero, dependiente de una tienda, butanero, el fontanero, les habla de la esperanza que tienen ellos en Cristo. Mucha gente, hermano, está escuchando predicaciones que le comparten los cristianos. Personas que componen una familia pero que viven en diferentes sitios, están compartiendo estudios bíblicos, todos juntos a través de ciertas aplicaciones. Y queridos, muchas otras formas más en las que se está propagando el Evangelio de Jesucristo en este tiempo. Es verdad, hemos estado confinados o aún lo estamos, pero la palabra avanza, crece, se abre paso. Cristo es anunciado. Y yo quiero preguntarte, ¿lo has percibido? ¿Te estás dando cuenta de lo que Dios está haciendo en medio de estas circunstancias? Dile al Señor que te muestre, que abra tus ojos. Dile, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo en medio de esta situación? Ahora bien, yo te quiero preguntar, ¿te has subido al tren que está pasando? ¿Estás confinado pero no estás siendo partícipe del anuncio del Evangelio? Si no es así, aprovecha, hermano, la oportunidad. Mira, dejarte la piel en otra cosa es absurdo. Dios, por medio del COVID-19, ha puesto de manifiesto la tontería de desperdiciar nuestra vida en las cosas de este mundo. Solo lo que hagamos en Cristo permanecerá. Las demás cosas será un desperdicio. Por tanto, mi hermano, predica el Evangelio en todas las formas sanas que sea posible, sin diluirlo lo más mínimo. Por otro lado, quiero decirte, si Cristo está siendo anunciado, ¿cómo estás? Solemos decir y solemos responder a esta pregunta, mi familia está bien, las niñas están bien de salud, y mira, querido hermano, no me malentienda, no está mal decir eso, pero el problema es si tu estar bien depende de esas cosas como la salud o de otras cosas circunstanciales. Si es así,
es una auténtica tragedia. En cualquier momento eso cambiará. Así que primeramente nuestro gozo debe estar en Cristo. En Él está nuestro gozo seguro. Pero si nuestra alegría queda ligada al progreso del Evangelio, también seremos muy dichosos, porque no habrá nada ni nadie que lo pare. Hermano, posiblemente esta pandemia ha torcido para mal algunos de tus hábitos, o tu economía ha sido reducida considerablemente. Tus previsiones respecto al futuro son menos previsibles. Incluso a lo mejor has sido afectado por el virus o hayas sufrido una pérdida familiar debido a él. Pero quiero decirte que todo ello está redundando para el progreso del Evangelio. Cristo es anunciado, Cristo es anunciado. Así que liga tu gozo a Él, liga tu gozo a ese Evangelio que nada ni nadie lo podrá parar y gózate. Cristo es la única esperanza para la humanidad. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Por tanto, nuestra oración no debería ser específicamente que Dios elimine ya el virus, sino que Dios lo mantenga el tiempo que en su sabiduría considere oportuno para cumplir sus propósitos santos. Mis hermanos, así como Elías, sujeto a las mismas pasiones que tú y que yo, pidió que no lloviera con la finalidad de que el pueblo se humillara y reconociera a Jehová como el único Dios, aunque él mismo sufriera las consecuencias de esa sequía. De esa misma manera podemos decir en este día: Señor, haz lo que tengas que hacer para que tu evangelio prospere, y entonces yo me goce. Para terminar, quiero preguntarte a ti, querida alma, ¿has recibido el anuncio de salvación que hay en Jesús? Si no es así, quiero decirte que hay algo peor que estar confinado en casa por coronavirus o confinado en una cárcel de mala muerte. Lo peor es el aislamiento de Dios, no tener una relación íntima debido al pecado que nos separa de Dios. El pecado encierra, el pecado esclaviza, el pecado impide saborear la vida abundante que hay en Dios y nos lleva finalmente a la condenación eterna. Pero quiero decirte que Dios en su misericordia vino a este mundo en la persona de Jesús para confinarse en nuestro lugar en la cruz del Calvario y pagar el castigo de todos nuestros pecados para satisfacer la justicia divina. Al tercer día, Cristo resucitó, poniendo de manifiesto que ha vencido al pecado, a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Ahí está en la cruz el cortador de la maleza, el que quita el pecado de raíz. Ahí está en la cruz el poderoso en batalla, eliminando a nuestros enemigos. Ahí está en la cruz del Calvario la escalera que Dios ha puesto para llevarnos hacia Él. Ahí está en la cruz la más grande paradoja de la historia, que humilla la sabiduría y la fuerza del hombre. Cristo crucificado, tropezadero para los judíos, locura para los gentiles, pero para los que creen, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Crees tú? Recibe este mensaje. Cristo es la única esperanza. Arrepiéntete y confía en Él, y Dios te dará vida eterna. Una vida que consiste en una relación íntima, constante y apasionadamente con la fuente de todo gozo, paz y bondad. Una relación con Dios por medio de Cristo. Ahí estará.